ustedes hacen la exposición. Por favor, ingeniera. ¿Ya? Ok. La clase de ahora no va a ser tan extensa, ¿ya? Entonces, vamos a ir a lo que son las técnicas de recolección de datos. Una vez que nosotros hemos hecho la descripción del producto, hemos empezado a estudiar lo que es el mercado consumidor, que es uno de los mercados más grandes que nosotros vamos a estudiar. Sus compañeros hoy día nos van a despejar algunas dudas para que nosotros podamos realizar lo que son las encuestas, y para ello, cómo podemos determinar las muestras de las encuestas que nosotros vamos a realizar. ¿Sí? Entonces, ¿para qué vamos a hacer ese trabajo nosotros? Para recolectar datos, ¿ya? Un momentito, siguen entrando. Entonces, ¿qué son las técnicas de recolección de datos? Ustedes como investigadores de proyectos tienen que involucrarse en este proceso y capturar todas las impresiones por medio de técnicas. Estas técnicas que nosotros vamos a utilizar son la observación participante, la entrevista en profundidad o entrevistas, y también nosotros podemos tener lo que son los grupos de discusión. Un momentito. Miremos qué es la observación participante. La observación participante consiste en mirar y ver bajo una estructura guiada e intencionada, involucrándose en el entorno que se estudia, para así precisar la cotidianidad de los sujetos que nosotros vamos a estudiar y poder comprender las actividades que ellos realizan. Para que nosotros podamos utilizar esta técnica, que quiere que nosotros nos contactemos con las personas claves de la población para aclarar las dudas de los fenómenos observados y tomar nota de manera ordenada. Por ejemplo, si yo voy dentro de lo que van a ser mis encuestados, están los propietarios de algunas empresas competidoras, yo directamente, digamos, si no puedo hacer una entrevista con ellos, yo puedo hacer una observación de cómo es el comportamiento de la empresa. Hay, por ejemplo, otros proyectos como por decirle, vender lo que son las baterías para las movilidades. Muchas veces no nos interesa a nosotros hacer una entrevista, sino hacer una observación al técnico que tiene más contacto con el cliente. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a poder identificar aquellos sujetos que nosotros necesitamos, o aquellas personas claves que nosotros necesitamos sacar información. Podemos tener una observación casual. Esta observación casual consiste en una observación incidental al azar, que nosotros la podemos realizar en cualquier momento de una jornada diaria. También nosotros podemos hacer una observación deliberada naturalista. Esta consiste en una observación ya más planificada y organizada, y se ocurre en un lapso preciso y en un momento determinado. O una observación focalizada, que consiste en la observación de una relación, de un aspecto determinado. Ya bueno, esta diapositiva yo la saqué de un proyecto que era acerca de los comportamientos de los niños para poder implementar una guardería. Y entonces, la observación es una técnica que nosotros podemos utilizar para sacar datos, o para poder obtener datos
que nosotros no podemos recolectar en base a una entrevista o en base a una encuesta. También nosotros podemos hacer una entrevista o una entrevista abierta. Entonces vamos a llamar entrevista a profundidad a los diálogos planificados entre lo que es el investigador, o sea, ustedes, y el entrevistado. El entrevistado es este sujeto de estudio. Esta entrevista se puede dar de forma continua con el propósito de conocer las apreciaciones o puntos de vista que el individuo concibe acerca de determinados tópicos del estudio. Asimismo, nosotros podemos tener grupos de discusión. Como técnica, podemos establecer grupos de discusión, que es la integración de varias personas para interactuar e intercambiar ideas sobre un tema de interés común. Durante estos encuentros de los grupos de discusión, específico con la finalidad de resolver, también es planificada y sigue ciertos reglamentos. Entonces, estas también son dos técnicas para que nosotros podamos obtener información. Bueno, cuando nosotros realizamos investigación, existen dos métodos para realizar, ¿no? Lo que es el método cualitativo y el método cuantitativo. A nosotros nos interesa bastante cuando nosotros sacamos información acerca de nuestro mercado consumidor, aplicar lo que es el método cuantitativo, tanto para el vendedor como para el mercado proveedor, porque necesitamos nosotros datos para poder establecer lo que es la demanda de nuestro producto o servicio o de lo que va a ser la oferta de nuestro producto o servicio. Entonces, dentro de las técnicas para el método cuantitativo está la entrevista, las encuestas o el cliente misterioso también se da como una técnica. La entrevista se realiza a una muestra de la población. Esta entrevista no debe durar más de 30 minutos. Mejor si las preguntas están realizadas ya con anterioridad, ¿no? Muchas veces si esta entrevista podemos nosotros usarla. Asimismo, nosotros tenemos que hacer las encuestas. Todos en este semestre vamos a desarrollar lo que son las encuestas. Estas encuestas pueden ser telefónicas, por correo electrónico, con formulario, a un público específico o por una página de internet, ¿no? Nosotros básicamente vamos a hacer a través de formulario las encuestas y esas encuestas las vamos a aplicar a una muestra de nuestra población. Hoy un grupo de sus compañeros nos va a explicar cómo nosotros podemos obtener esa muestra de nuestra población. Otras técnicas para el método cuantitativo está el comprador misterioso. Este es una que finge ser un cliente con el fin de validar una lista de calidad y atención al cliente. Entonces, estas técnicas están presentes dentro de lo que es el método cuantitativo. ¿Cuáles son los pasos que nosotros vamos a seguir para realizar una investigación cuantitativa? Lo primero, debemos establecer cuál es el objetivo de nuestra investigación. Debemos hacer el diseño de los cuestionarios, realizar lo que es la encuesta a los clientes y analizar estos resultados. Esos son los pasos que nosotros vamos a seguir. ¿A qué se refiere los objetivos de la investigación? Entonces, el primer paso para de cuantitativa consiste en establecer cuáles son los objetivos, ¿no? Es más, dentro de nuestro cuestionario debe estar escrito claramente cuál es el objetivo de esa encuesta.
nosotros debemos describir qué es lo que nosotros queremos conseguir, qué resultados queremos lograr, para poder identificar o para poder formular los objetivos de nuestra investigación. Nosotros debemos contestar la siguiente pregunta: si existe un mercado para los productos o servicios que nosotros vamos a ofertar. ¿Qué tanto sabemos nosotros sobre este producto o servicio? ¿Cuántas personas están interesadas en nuestro producto o servicio? ¿Qué tipo de personas van a ser nuestros mejores clientes? ¿Cuáles son los hábitos de compra? También nosotros podríamos preguntar cuáles son las frecuencias de compra y cómo está cambiando las necesidades de nuestro mercado objetivo. Una vez que nosotros hemos planteado lo que son los objetivos de nuestra investigación, vamos a ir al diseño de nuestro cuestionario. ¿Cómo vamos a hacer el diseño y manejo de los cuestionarios? ¿Cuál va a ser luego el plan de tabulación de los datos y cómo vamos a aplicar esas encuestas? Un momentito, por favor. Bueno, los cuestionarios, como le hemos dicho, son un instrumento de recopilación de información, es una técnica, ¿ya? Una técnica para que nosotros podamos obtener información. Entonces, los cuestionarios nos sirven para obtener datos. Estos cuestionarios pueden ser de forma escrita o oral, es decir, nosotros podemos aplicarlo y haciendo una combinación con lo que es la entrevista, nosotros podemos rellenar nuestras propias encuestas, ¿no? Hay muchas veces que las personas no quieren escribir, entonces nosotros tenemos que saber combinar estas técnicas. Las características y el comportamiento de la población o grupo muestral que nos interesa. Recordemos que la población, ¿no? La población es todo nuestro mercado objetivo, pero como nosotros no podemos hacer encuestas a toda esa población, nosotros lo que vamos a sacar es un grupo muestral objetivo. ¿Qué tipos de encuestas nosotros podemos realizar? Podemos realizar encuestas personales, encuestas por teléfono, encuestas de cuestionario a través de correo normal, encuestas de cuestionario a través de correo electrónico, encuestas a través de las redes sociales, ¿no? Entonces, existen distintos tipos de encuestas que nosotros podamos desarrollar. Aquí yo les presento un posible cuestionario, algunos ejemplos, ¿sí? En muchos de los proyectos nosotros necesitamos obtener las características personales del encuestado, la edad, va a haber proyectos que nosotros necesitamos saber el grado de educación, la ocupación. Bueno, aquí está inteligencia con rojo, digamos, tal vez algunos proyectos necesitan de este tipo de datos. ¿Cuáles son sus comportamientos? Si nosotros hablamos de los comportamientos, los hábitos de participación social de nuestros encuestados, las formas y tipo de consumo, si nosotros vamos a hablar de productos, comportamiento electoral, si nosotros vamos a hacer alguna encuesta de cómo va a ser el comportamiento en una época electoral, la frecuencia de determinadas conductas. También las opiniones y actitudes, cuál es el nivel de satisfacción con los bienes y servicios, cuáles son sus opiniones sobre acontecimientos de decisiones políticas o personas públicas, creencias, religiosidad, preferencias, deseos, disposición. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos relevar todo este tipo de información y dependiendo de lo que va a ser nuestro proyecto, ¿no? Y los datos que nosotros necesitamos relevar.
Un momentito. Para que nosotros podamos elaborar nuestros cuestionarios existen en diferentes formatos y básicamente nuestros cuestionarios están formados por los siguientes tipos de preguntas. Pueden haber preguntas cerradas de elección única, pueden haber preguntas cerradas de elección múltiple o pueden haber preguntas abiertas, ¿sí? Tenemos que tener bastante cuidado cuando nosotros hacemos las preguntas abiertas porque se puede haber dispersión de los datos, ¿no? Entonces, podemos realizarlo, digamos, si necesitamos una opinión más extensa de nuestro encuestado, pero con bastante cuidado el tipo de pregunta que vamos a hacer de este tipo. Cuando nosotros hablamos de preguntas cerradas de elección única, pueden haber las dicotómicas, la selección de múltiples de escala nominal, selecciones múltiples de escala ordinal. Dentro de las cerradas de elección múltiple pueden haber con varias respuestas y un orden de importancia. O dentro de las abiertas pueden haber cuantitativas, cualitativas o de opinión. Acá nosotros tenemos un ejemplo de una encuesta para un estudio de mercado. Entonces, lo primero que nosotros debemos observar que esta encuesta necesita una cabecera, ¿no? Esa cabecera dice: gracias por el tiempo prestado en esta encuesta que busca recolectar información sobre gustos, preferencias en chorizos parrilleros. Entonces, debemos agradecer el tiempo que nos da nuestro encuestado y debemos darle el objetivo de la encuesta. Asimismo, nosotros tenemos que darle el tiempo que le va a tardar llenar este tipo de encuestas. Dice de 3 a 5 minutos y les recomendamos que lea detenidamente cada pregunta y que revise todas las opciones y responda según la instrucción correspondiente, ¿no? En este caso, este era un proyecto para la elaboración de nuevos chorizos parrilleros. Entonces, nos interesaba saber la edad del encuestado. Asimismo, nos interesaba saber su género o su sexo, si era femenino o masculino, y su opción, ¿no? Si era estudiante, comerciante, ama de casa, trabajador independiente, trabajador dependiente o otro, ¿no? Muchas veces que no vamos a poder tabular, vamos a poner el otro. Y empezábamos a poder saber o recolectar datos sobre los gustos. Y dice: a la hora de disfrutar un sabroso corte de carne a la parrilla, ¿con cuál de las siguientes alternativas acompaña? Marque con X una sola opción. Entonces nosotros le estamos dando ya la orientación o la instrucción correspondiente, ¿no? Si deseaba, si acompaña con pollo, con negra, con menudencia o ninguna, ¿no? Otra de las para este cuestionario era la frecuencia, ¿no? ¿En qué ocasiones usted realiza o participa de una parrillada? Marque con X todas las opciones que quiera. Entonces le damos la instrucción que puede ser múltiple la selección. Para cumpleaños, para fines de semana, para reunión con amigos, para reuniones en el trabajo, otro. Y luego la frecuencia, ¿no? La frecuencia con la que se realiza o participa una parrillada. Y aquí se le daba la instrucción que marque una sola opción. Así lo estudiaron los jóvenes que diseñaron este cuestionario. Si era una vez a la semana, una vez al año, nunca, ¿no? ¿Con qué frecuencia consume el choripán? Ya son más específicos porque el producto al mercado una vez al mes, una vez cada 6 meses y nunca, ¿no? Porque puede haber personas que no tengan esa frecuencia. ¿Qué tipo de chorizo parrillero consume más? Chorizo de res picante, de cerdo, de pollo ahumado.
Y si no consumen, también, ¿no? Y acá nosotros, en esta pregunta número 9, ya estábamos estudiando nuestra competencia, esa competencia directa o indirecta que puede salir también. Entonces dice, de las siguientes marcas o procedencia de chorizo, seleccione las 3 que usted más consume y marque del 1 al 3. Nosotros con esta pregunta ya obtenemos cuál es el mercado competidor y asimismo nosotros podemos tabular el orden de importancia, ¿no? Cueva, Fridosa, Iglú y otro. Al momento de elegir chorizo parrillero, ¿cuál es el aspecto más importante? El precio, la higiene, el buen sabor, la buena apariencia y otros que ustedes no puedan especificar. Entonces es muy importante este otro. ¿Dónde compra mayormente? Mercado, supermercado, kiosco. Y si esa es la persona que hace las compras, ¿cuánto paga por 1 kilogramo? Ya de esta manera nosotros, porque dentro de lo que es el estudio de mercado, lo que es el precio comercial, el precio que está en el mercado, por ejemplo, si nosotros vamos a vender chorizo, nosotros preguntamos cuánto cuesta el kilo de chorizo en el mercado actualmente. En el estudio de mercado, nosotros basamos el precio de venta a los precios de venta de nuestro mercado competidor, porque hasta ese momento nosotros no hemos calculado lo que son costos e inversiones, ¿sí? Lo mismo en el estudio de mercado, nosotros hacemos la identificación comercial del producto y el precio comercial, no el precio que es el resultado de las inversiones, de los gastos que nosotros vamos a tener. Y la última pregunta, si las personas están dispuestas a adquirir una nueva marca de chorizo parrillero, entonces aquí nosotros vamos a ver qué tanto sería nuestra aceptación. Si ustedes se fijan, son 14 preguntas que si ustedes van a desarrollar bien su cuestionario, sus encuestados lo pueden contestar en máximo 5 minutos. Bueno, dice, las entrevistas o las encuestas a tu cliente funciona bien si necesitas explicarle algo o mostrarle algún producto al encuestado. Si ustedes realizan encuestas telefónicas, también pueden ser eficaces, pero pueden ser difíciles saber cuándo las personas tienen el tiempo para poder contestarle. Si ustedes van a enviar encuestas por correo electrónico, es probable que no haya un incentivo para convencer a la gente de que se tome el tiempo de responder. Un buen momento para pedirle a un cliente que responda a una encuesta es cuando has terminado de hacer un trabajo para ello. Una encuesta de satisfacción le da a los clientes la oportunidad de señalar cualquier objeción que pudieran tener y también de elogiar un buen trabajo. Una vez que nosotros hemos realizado la encuesta, es muy importante lo que es la tabulación de los datos, ¿no? Nosotros tenemos que aprender a tabular los datos. Eso podemos tener tabla, podemos tener figura, podemos tener también gráfico de esos resultados. ¿Para qué nos sirve toda esta información? Para hacer el análisis de los resultados. Para eso nosotros hacemos las encuestas, ¿no? Por ejemplo, de la pregunta, ¿consume chorizo parrillero? El 95% dijo sí, el 5% dijo no. Entonces eso me está mostrando que es un mercado que nosotros podemos introducir nuevas marcas, ¿sí? Atractivo para invertir. Acá en el gráfico 14 nosotros podemos ver una información acerca de los precios que se pagan por el kilo, el tipo de chorizo de consumo, chorizo de res picante, de cerdo, y el lugar donde mayormente compran, ¿no? Entonces, toda esa información
esas preguntas que ustedes van a desarrollar tienen que ser tabuladas y tienen que ser interpretadas, porque de este análisis va a depender, digamos, todos los estudios posteriores que nosotros vamos a desarrollar. Bueno, nosotros vamos a ir ahorita al grupo de exposición. Una vez que nosotros hemos determinado ya cuál va a ser nuestro mercado objetivo, es decir, quiénes van a ser nuestros demandantes, quiénes van a demandar nuestro producto o nuestro servicio, hemos determinado esa población, ahora nosotros tenemos que determinar una muestra de esa población. Por decirle, si ustedes van a realizar, su población son 3.000 personas, vamos a decir que ustedes van a hacer un proyecto para la Facultad de Computación, de esas 3.000 personas va a salir, seguramente aplicando lo que es la fórmula, va a salir una muestra de 250 personas. Es imposible que nosotros hagamos la encuesta a 250 personas. Entonces, necesitamos sí poder obtener ese dato del tamaño de nuestra muestra, pero lo que vamos a hacer nosotros en estos proyectos, no se asusten, vamos a hacer una prueba piloto, ¿sí? Pero tenemos sí que determinar ese tamaño de muestra. Entonces, vamos con el grupo, por favor, el grupo que ves poner. ¿Ya están todos acá? Sí, ingeniera, estamos todos. Sí, ingeniera, buenas noches. Buenas noches, vamos. Ingeniera, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Le paso a Reinaldo. Ahí está. Ahí está nuestro compañero Alexander. Nos va a dirigir con la diapositiva. Yo le voy a compartir la pantalla, ingeniero. Un momento. ¿Alexander? Sí. Ok. ¿Listo? Ok. ¿Se puede ver? Sí, se ve. Ok. ¿Cómo se ve, no? Sí, se ve. Ya, perfecto. Bueno, aquí podemos empezar cualquier ingeniero, es que no hemos preparado, digamos, como un orden. Como al final todos hemos hecho este trabajo, pues podemos explicarlo a cualquier persona. Así que puedo continuar yo. Organícense ustedes. Empezaré un poco la introducción yo, entonces. Ok, está bien. Ya, ok. Entonces, bueno, como nos pidió ingeniero, nosotros hemos hecho un poco el tema del estudio del mercado. Aquí en nuestro grupo el 10, que era sobre el tema de desarrollo de nuestro tema, nuestro proyecto, mejor dicho, es sobre el tema de desarrollo de software y aplicaciones a medida, ¿no? Ya. Aquí simplemente una pequeña definición sobre lo que ya hemos hablado últimamente, que es la población, que se refiere a un universo y conjunto de totalidad de elementos sobre la investigación, estudios, y la muestra, que obviamente es un pequeño conjunto o subconjunto de la población. Aquí lo que vamos a hablar a través del tamaño de la muestra son los dos tipos de población que tenemos, que son finita e infinita. La población finita está formada obviamente por un número limitado de elementos. Como ejemplos podemos decir que todos los habitantes de la comunidad, el número de estudiantes de una institución universitaria, el número de obreros de una compañía o la flota de vehículos de una transportadora. Aquí podemos ver la forma de calcular lo que sería ya para una población finita. En nuestro caso, en nuestro proyecto, vamos a usar esta fórmula y podemos ver lo que significa cada variable, ¿no? En este caso n, que va a ser obviamente el tamaño de la muestra que vamos a buscar, en mayúscula, que también será el tamaño de la población, que hemos sacado datos relevantes, en este caso hemos sacado una tabla de la INE para hacer este ejemplo, z, que son los parámetros estadísticos dependientes del nivel de confianza, la e, que es el error estimado, un error máximo aceptado, p, la probabilidad de éxito, q, que es la probabilidad de fracaso, probabilidad de que no ocurra un evento estimado. Bien. Aquí la población infinita, bueno, está formada por un número extremadamente grande de componentes, a veces incalculables, donde no se puede contabilizar todos sus elementos, ya que existe un número limitado de estos. Entre los ejemplos podemos ver que la población puede ser la población de insectos en el mundo, el número de estrellas en el universo, cantidad de granos de arena, número de gotas en el agua, o sea que son incontables. Y aquí también podemos ver el ejemplo de cómo calcular, la fórmula de cómo calcular en este caso una muestra infinita, que es muy similar al anterior, pero aquí como dijimos que es una población infinita, entonces no tenemos un número exacto, no usamos lo que es n, en este caso el tamaño de la población.
Ya, ahora va pasando aquí un poco de lo que sería ya la Z, que es el nivel de confianza, que corresponde a la puntuación de Z, que es este valor constante necesario para esta ecuación. Y aquí podemos ver los niveles de confianza más comunes. También tenemos un tablado de que depende qué porcentaje de nivel de confianza normalmente podemos usar dependiendo el problema. Pero normalmente siempre los más utilizados son el 90, 95 y el 99% de puntuación de confiabilidad. Ya, aquí ya pasando a nuestro ejemplo de prueba piloto referente a nuestra empresa de desarrollo de software. Decimos, en esta prueba realizamos una encuesta a través de Google Forms a pequeñas y medianas empresas para la obtención de datos. Se determinó según las características necesarias de nuestra investigación. Las respectivas pruebas se han realizado con el propósito de 1. Determinar la preferencia de nuestros clientes al momento de elegir alguna plataforma. 2. Mejorar las fallas que pueden presentar al momento de detectar las encuestas. Y 3. Calcular el tamaño muestral con respecto a datos obtenidos de la encuesta. En nuestro caso, para nuestro ejercicio, hemos hecho dos datos, que uno es, hemos hecho una pequeña encuesta, aunque el ejemplo nos dio para ser el de lunes, podemos hacer una pequeña encuesta a algunas empresas y algunos conocidos nuestros para que nos digan qué preferían, preferían una aplicación o página web o una aplicación móvil para sus empresas. Y también hemos recolectado a través de la página del INE, para hallar, en nuestro caso, hallar la población, la cantidad de empresas, tanto micro y medianas empresas, que se han estimulado a través entre agosto de 2019 y agosto de 2020. Ya. Aquí ya podemos resolver el problema. Aquí ya determinamos el tamaño de la muestra para nuestro ejercicio. Para el cálculo del tamaño de la muestra se determinó tomar un grado de confianza de 95%. Eso dependiendo mucho de la fiabilidad de nuestros datos o nuestra población. En nuestro caso, como usamos un dato, era un dato confiable en el caso del dato de la INE, pero un poco desactualizado porque era entre el año de 2019 y 2020. Y un error, obviamente, el error estimado demuestra que sería un 5%. Con eso requerimos medir un grado de precisión. Aquí podemos ver implementar la fórmula y aquí vamos a escribir cada una de las variables que hemos usado aquí. En nuestro caso, nuestra población fue de 94.745, el tamaño de esta población. Usamos un Z al nivel de confiabilidad de 95%, que nos da como dato que se usa dentro de la fórmula, que es 1.96 elevado al cuadrado. Luego tenemos la probabilidad de éxito, que estos datos de P y Q los sacamos a través de la encuesta que hemos hecho. Fueron alrededor de, como no podemos hacerlo una encuesta muy rápida, fueron alrededor de 25 empresas o personas que no pudieron hacer la encuesta. Y bueno, el 86% nos dijeron que preferían más las aplicaciones móviles. Y un 14% no. Y luego tenemos el estimado. Y con esos valores empezamos a hacer nuestro ejercicio referente a la fórmula de población finita. En nuestro ejercicio nos salió un resultado de que 184 empresas, en este caso, sería nuestro tamaño de la muestra, ¿no? Aparte de este ejercicio, hemos investigado un poco. Tenemos dos, digamos, referente a lo mismo, que igual es de población finita, que sería el de acá. Esto sin una encuesta. Normalmente si no hubiéramos tomado el ejemplo que hicimos una encuesta muy rápida de 25 personas, normalmente nos toma, cuando no tenemos una encuesta, debemos poner tanto en la probabilidad de éxito como en la probabilidad de fracaso un 50% en ambos puntos. Eso en el caso de que no tengamos una encuesta para defender nuestros valores, o en este caso. Y aquí, digamos, el resultado, nuestro tamaño de muestra nos salió mucho más grande, que fue de 382 empresas, nuestro tamaño de muestra. Aquí usamos la probabilidad de éxito, fue un 50%, y también la probabilidad de fracaso, en este caso. Y eso sería el tema de tamaño de muestra. Ok, perfecto, muchas gracias. Entonces, ¿me envían por favor el documento para que yo lo suba a la plataforma? Se lo enviamos enseguida. Ok, con todos los nombres, ¿no?, de los integrantes. Bueno, entonces la exposición que yo he hecho más esta exposición de sus compañeros va a estar en la plataforma, y en la plataforma también le voy a poner una tarea que ya calculen ustedes para el lunes próximo el tamaño de su muestra y me muestren el cuestionario para su público objetivo.
¿Ya? El cuestionario que ustedes han hecho ya forma parte del capítulo de mercado. Entonces son ambas cosas que ya nosotros necesitamos tener para el día lunes, ¿ya? Bueno, jóvenes, muchas gracias por la exposición. Yo voy a ir hablando con los otros grupos y así vamos a ir exponiendo. Cada grupo necesita tener su exposición para poder tener su calificación del semestre. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Entonces nos retiramos. ¿Okay? Tenía una preguntita, ¿no? Dígame. Esa tarea va a ser nuevamente de forma individual, ¿no? Yo dentro de la plataforma, yo los voy a guiar. Yo los voy a guiar dentro de la plataforma con las instrucciones. Bueno. Está bien, ingeniera. Gracias. Bueno, nos vemos, nos encontramos el lunes. Que tengan buen fin de semana, se cuidan. Hasta luego, ingeniera.